en esta mañana por este nuevo día que el Señor nos regala, digo yo, en esta hora. Gracias por la vida, la salud, la fuerza, la capacidad, por esta primera dominical de Año Nuevo. Gracias al Señor por permitirnos estar todos aquí congregados en el nombre que es sobre todo nombre. Y encontrar... Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, ya compartimos la primera parte y hablábamos y les compartíamos cómo inició todo y hablábamos de la fe también, ¿no? Hablábamos que la fe, una cosa es la fe en el pensamiento, otra cosa es la fe dicha y otra es la fe vivida. Es cuando ponemos en práctica. Y yo quiero decirles en el nombre de Jesús que ese es el tiempo de llevar a la fe, a la experiencia, a vivir la fe, en quien hemos creído, en quien hemos confiado, aquello que el Señor nos ha enseñado. Por esa razón, este tiempo es el tiempo para vivir la fe. Amén. Así que vamos a entrar entonces en la segunda enseñanza en el nombre de Jesús. Y yo les invito a que leamos una porción de la palabra. En segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Al terminar de leer esta porción de la palabra, va a iniciar mi esposa. Nosotros llegamos hasta cuando tomamos la decisión los dos de que nos entubaran y hicieran lo procedente a lo que ellos habían dicho. Hasta ahí llegamos. Ahora mi esposa tiene una parte mucho más que yo, porque yo, desde el momento en que me anestesian, yo quedo inconsciente. Y les voy a compartir algo que viví, pero va a iniciar mi esposa en esta oportunidad en el nombre del Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, palabra del apóstol Pablo, he guardado la fe, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra leída. Ahora te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tratando en cada corazón. Toda la gloria es para ti. Señor, la unción para nuestras vidas. Señor, que esta palabra cause un efecto en cada oyente, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. A aquellos hermanos que se les facilite prender las cámaras, nos gustaría verles también. Faltan varias cámaras, hay algunas ya encendidas. Nos alegra verles a través de estos medios. Gloria a Dios. Amén, amén. Nos alegra verles a través de este medio. Nos da mucha alegría, hermanos, de poder estar aquí con todos ustedes. Bueno, les dejo en compañía de mi esposa y vamos a compartir esta primera enseñanza. Yo la he titulado La ventana de la eternidad. Escúcheme, la ventana de la eternidad. Diga conmigo allá en su casa, la ventana de la eternidad. Muy bien, aquí estamos, mis hermanos, y que Dios nos bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, en esta mañana le damos gracias al Señor porque es un privilegio y una oportunidad que Él nos da de poder darle a Él la gloria, la honra, el homenaje y darle a Él ese reconocimiento. Bueno, me impactó las palabras de la hermana Elizabeth. De verdad que nosotros no seamos impactados solamente por un testimonio. Nosotros sí somos esos testigos fieles del poder de Dios. Pero lo más importante es que nosotros seamos impactados por la presencia de Dios, por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el Salmo capítulo 3, el versículo 3, donde dice: mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza.
Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Amén. Entonces, bueno, hermanos, yo quiero compartirles de pronto las cosas que el Señor me permitió. Yo digo que más que vivirlas fue conocerlo a Él y entender realmente el propósito de Dios y su voluntad, porque cada momento que nosotros vivimos, Dios nos enseña a crecer en la fe, en la confianza, en la voluntad de Él, porque nosotros sabemos que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Entonces, recuerdo cuando mi esposo, bueno, lo entubaron, yo cada día vivía experiencias donde yo digo, puedo decir, Dios ningún día me dejó blanqueada, pudiera decirlo así. Momentos donde tal vez sí uno se llenaba como de ciertos nervios, de ciertas zozobras, pero yo sentía que Dios estaba ahí conmigo en cada momento que yo tenía que salir de este lugar y llegar a la clínica. Después de la entubada de mi esposo, fueron 20 días, hermano, donde experiencia tras experiencia, donde realmente me conmueve recordar estos momentos, porque los viví en carne propia, fue directamente con Dios. Sé que hubo un pueblo alrededor acompañándome en oración, sé que sentían tal vez humanamente su dolor por su pastor, el dolor por su hijo, el dolor por sus hermanos, y también tal vez había un dolor como esposa, como hijos, pero lo más lindo es cuando uno se desprende de todo eso y deja eso, que eso sea sujetado por Dios, eso de que uno sea como esposa, de que uno deja que cuando uno deje que Dios gobierna esa área en uno, es cuando yo miro hacia atrás y yo digo, ¿en qué momento yo pude soportar esto? ¿En qué momento aguanté esto? ¿En qué momento viví esto? Pero quiero decirles, hermanos, que nosotros en todos los momentos necesitamos reconocer nuestra condición de que nosotros somos polvo y que de verdad nosotros somos vulnerables a situaciones que nosotros humanamente no lo podemos hacer, pero que hay un Dios tan amoroso, tan especial, que dice su palabra que Él se acuerda de nosotros, que Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos ese polvo. Entonces, cada vez que yo iba a ese lugar, estos días tengo algunos audios ahí que grababa en los momentos que el doctor me daba pues los diagnósticos de mi esposo, y yo decía, Señor, de verdad tú eres muy bueno, tú eres muy grande, tú eres ese escudo alrededor de nuestras vidas, porque en qué momento uno soporta todo esto. Voy a mostrarles unas foticos, hermanos, de una experiencia que viví en un momento mientras mi esposo estaba allá, el día que a él lo extubaron y volvieron y lo entubaron. Esa foto, yo recuerdo que yo me paraba al frente de esos vidrios y yo levantaba las manos y yo le decía, alaba a tu Dios, y él levantaba las manos y yo le decía, sí, que tus manos se levanten para adorar a Dios, que tus manos se levanten para reconocer al Dios vivo. Y para mí eso fue una experiencia muy impactante, porque mi esposo me dice que él obviamente, hermanos, él ahí estaba sedado, porque él ahí lo habían extubado, y él me dice que él no se acuerda de nada de eso. Pero yo digo, hermanos, es tan profundo lo que hay en nuestra alma de Dios, que eso conecta, hermano, cuando hay una conexión espiritual entre la pareja, entre nosotros como iglesia, hay algo que nos une, que nos unifica, y es el Espíritu de Dios que mora y abunda en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y para mí era muy especial, y siempre recuerdo que él estaba en todo el frente de la ronda de los médicos. Y a mí no me importaba en ningún momento. Yo siempre que llegaba, lo primero que hacía era levantar las manos, y el médico se me paraba al lado y él esperaba que yo terminara de orar. Y ahí sí, cuando veían que yo bajaba las manos, entonces ahí sí el médico empezaba
pues a darme los diagnósticos de mi esposo. Pero esa vez que yo le decía a él que alabara a su Dios, que sus brazos se levantaran para exaltar y reconocer al Dios que lo hizo, al Dios que lo creó, al Dios que lo formó. Pero yo le dije, yo hablaba y yo le decía al Señor, aún en el lecho de la muerte, que Él te alabe, que Él te glorifique, que Él reconozca que tú eres ese Dios grande, ese Dios poderoso. Porque yo le dije ese día, Señor, así tú te lo lleves, la decisión que tú tomes, esa alma te pertenece a ti. Esa alma es tuya, Señor, porque tú pagaste un precio por ella. Y recuerdo la siguiente foto. Recuerdo tanto que ahí yo veía, yo sentía, porque yo no podía entrar a ese lugar, yo sentía que él tenía mucha sed, que él estaba como seco y yo sentía que él miraba y volteaba, ahí también él estaba sedado y yo recordaba como eso que el Señor vivió en la cruz del Calvario por amor a nosotros, que entregó su vida, que tal vez él sintió como humano esa sequedad, que él sintió como humano esas dolencias y yo decía, Señor, eso no es nada para lo que tú hiciste por amor a nosotros. Yo le decía, Señor, tú tuviste sed y te dieron vinagre con una esponja y todo eso me relacionaba a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y siempre recordaba de verdad que nuestra condición, hermanos, a veces nosotros fallamos, a veces nosotros tal vez nos prestamos para pelear, para gritar y como para airarnos y como que nos salimos de nuestra humanidad. Pero yo quiero decirle, hermanos, que de verdad vale la pena agradar al Señor en toda nuestra manera de vivir y saber que hay uno que nos controla a nosotros, que nos domina y que toma posesión de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Y que aunque nosotros le fallemos a Él, esta semana yo viví una experiencia donde tuve que pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, que yo no olvide ninguno de sus beneficios. Que yo reconozca, Señor, que tú eres ese Dios que me perdona y en todas mis actitudes, mis comportamientos, quiero decirle, Señor, perdóname. Y mientras yo me quedé en silencio, Dios me hizo imaginarme de que nosotros como iglesia somos como cuando ese padre ve a su hijo que le falla, ese padre perdona, ese padre ama y ese padre sigue y sigue ahí. Y así es Dios con nosotros, a pesar de nuestros malos comportamientos, de nuestras actitudes. Dios es ese Padre amoroso que Él nos perdona, nos ama, nos corrige y nos enseña. También en esos días, cuando yo llegaba a la clínica, viví una experiencia muy linda y fue cuando empecé a leer la palabra. Siempre yo le decía, Señor, guíame, ¿qué hago hoy? Diríjame. Y yo sabía que mi esposo, no sé, yo estaba afuera, él adentro, pero yo no sé si el Señor me ponía a hacer eso, tal vez para que los médicos escucharan. Alguien tenía que tal vez recibir esa palabra y yo empezaba a leer los salmos durísimo, durísimo. Yo leía ese Salmo 23 donde bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y eso me salía del alma y yo decía, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y yo empezaba a leer, y cada vez, hermanos, que el Señor me permitía leer los salmos, la palabra de Dios en ese lugar, yo recuerdo que yo sentía en esa plazoleta de médicos una reverencia y un silencio
mientras yo iba leyendo la palabra, y yo sentía que Dios como que dominaba esas mentes, esos corazones de ellos, y ellos callaban ante esa palabra que se estaba declarando en ese momento. Y cuando yo terminé de leer el Salmo 3, un médico se me acercó y me dijo, señora, ¿usted qué es lo que tanto hace ahí? Y yo le dije, declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, porque la palabra de Dios tiene poder. Y él me dijo, sí, es verdad, tiene poder, porque se siente algo cuando usted hace eso, me dijo ese médico. Me dijo, se siente algo, yo no sé, no le puedo decir, pero sí se siente algo cuando usted hace eso. Y también, hermanos, bueno, yo les conté a ustedes, algunos hermanos, cuando me daban esos diagnósticos de mi esposo, cómo el Señor tan lindo concede las peticiones de nuestros corazones y en la mente yo le dije al Señor que anhelaba que un pastor fuera a orar por mi esposo y Dios me lo concedió, lo llevó, lo trajo desde por allá de los llanos y lo trajo hasta aquí, hasta la clínica y le doy gracias a Dios porque el Señor me concedió esa petición y vino un pastor y oró por mi esposo. Yo le dije, Señor, dame una señal, dame algo, Señor, que un pastor, tú le pongas el sentir, que yo no tenga que llamar o buscar, sino que seas tú, Señor, quien le ponga ese deseo, ese sentir a ese pastor para venir a orar por mi esposo y Dios tan lindo me concedió esa petición y me lo trajo hasta ese lugar. Así que hermanos, el Señor concede nuestras peticiones, nuestros deseos, nuestros anhelos y recordemos algo, hermanos, que nosotros no somos seguidores de las señales, sino que las señales nos siguen a nosotros. Las señales nos siguen. ¿Por qué? Porque hay algo muy grande en nuestras vidas y es ese Dios maravilloso, ese Dios especial. También, bueno, cada vez que le fueron a hacer esos procedimientos a mi esposo que yo le anunciaba a la iglesia, habían domingos donde me decían pues toda la situación tan difícil que él estaba viviendo. Cuando la doctora, una médica, pues ella me decía que el COVID no tenía cura, que era lo que ellos podían hacer y nada más. Recuerdo esa vez cuando yo llegué a la UCI y el doctor Jorge salió a la puerta y dijo, acompañante de Alex Pérez. Entonces yo fui y él me llevó así como a una salita donde habían dos sillas y una mesa y yo, ¿qué pasó? O sea, yo dije, ¿qué pasaría? Entonces el médico me dijo, espérame acá y pues yo no lo esperé, yo me fui con él hasta la sala, pero cuando él se fue hacia la unidad donde estaba mi esposo, yo me le fui detrás. Entonces yo dije, quiero ir a ver a mi esposo, ¿cómo está? Entonces yo fui, lo miré y vi que tenía sus signos vitales y todo. Entonces el doctor me dijo, ay, ¿por qué se vino? Yo le dije, no, quería ver a mi esposo. Me dijo, bueno, quiero decirte que el procedimiento que se le va a hacer a su esposo dura 10 minutos, 15 minutos y debes esperar otros 15 minutos a ver si él soporta el procedimiento que se le va a hacer, porque a él se le regó un líquido por todo el cuerpo y también sus riñones están totalmente lesionados. Entonces necesitamos hacerle la diálisis más otro procedimiento junto con la diálisis también tenían que hacerle a él porque eso ya se le había regado por todo el cuerpo. Entonces el doctor me dijo, y debes de firmar, pero tiene que quedarte claro que ese procedimiento de 50 personas se salva una, me dijo. Y también me dijo, y a él el corazón se le va a poner a 1000. O sea, no se sabe si él resista a ese procedimiento. Y yo me quedaba mirando y yo, ajá, bueno, doctor, muchas gracias. Entonces, y yo en la mente decía, Señor, guíame, guíame. Pero yo no hacía nada sin como la aprobación de Dios. Yo no hacía nada. Y yo solamente me quedé mirándolo y él me dijo, firma. Entonces yo le dije, no, doctor, yo ahorita voy a firmar. Entonces me dijo, ¿y qué pasó? Yo le dije, no, yo necesito orar. Yo necesito orar y orar por usted, doctor, para que lo que usted le vaya a hacer a mi esposo sea guiado por Dios. Y ese médico temblaba, ese muchacho, él temblaba.
y yo sentía como si él no estuviera seguro, no sé. Entonces yo lo miré a los ojos y yo le dije, doctor, yo sé que ustedes tienen la capacidad, han estudiado, ustedes se han preparado para hacer esto, pero yo sé que hay algo más grande y es el poder de Dios que también puede obrar. Entonces él se me quedaba mirando así como todo extraño y entonces yo le dije, yo voy a orar por usted, doctor. Entonces me dijo, pero firma. Entonces yo le dije, no, doctor, antes de firmar yo voy a orar. Entonces se me quedó mirando así y yo me puse a orar. Y yo, doctor, ¿cómo es su nombre? Me dijo, mi nombre es Jorge. Y había otra chica ahí que era la auxiliar, entonces ella como que, ay, no, yo me voy, ahorita vengo. Entonces yo le dije, no, ven, porque es que también voy a orar por ti, le dije yo así. Dios me dio como esa autoridad y yo le dije, no, también voy. Entonces ellos se quedaban mirando y él fue, se vistió todo y yo no firmaba, entonces fue, se vistió y cuando vi que se estaba poniendo así ya los zapatos quirúrgicos y eso para entrar, vaya y lo mira 10 minuticos porque ya lo vamos a entrar al procedimiento. Entonces yo le dije, doctor, yo voy a orar, le dije yo así. Entonces esperé que se terminara de vestir y vine y le impuse las manos y empecé a orar. Y yo, Señor, en tu nombre, direcciona sus manos, su mente, su corazón, Señor, que tú te muevas a través de este procedimiento que le van a hacer a mi esposo. Y luego él vino y me mostró todo lo de la máquina, los tubitos, todas las mangueras. Él me dijo, mire, por todas estas mangueras va a rondar como la vida de tu esposo, me decía así, la vida de tu esposo, porque por ahí esto es lo que le va a bombardear sangre al corazón. Entonces yo empecé a orar y siempre los miraba a los ojos muy firmes y les decía, doctor, gracias por lo que hacen por él, gracias, siempre les decía eso. Entonces cuando él me mostró ese aparato, yo vine, hermanos, y impuse las manos sobre ese aparato y yo me acordaba pues cuando mi esposo decía que él quería que la presencia de Dios corriera por sus venas, por sus entrañas, por todo. Yo me acordaba de esos mensajes de él. Entonces yo le dije, Señor, que tú te muevas a través de esto, Señor, que tu presencia corra por todas estas mangueras, por todas estas venas y que, Señor, así como tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario y esa sangre nos limpió, así mismo yo sé que tu sangre limpiará, Señor, este cuerpo. Dios me da, o sea, yo relacionaba mucho como lo que el Señor vivió en la cruz del Calvario por amor a nosotros con la condición en que yo veía a mi esposo. O sea, yo lo vi a él muy mal, vuelto nada, demacrado, pálido. Y hubo dos escenas en que, no sé, hermano, yo la verdad no tomé fotos en esas dos escenas porque yo pensé ahí que él moría y hubo un día en que yo lo vi a él como muerto, o sea, yo lo vi, yo le miraba los pies, le miraba las orejas, le miraba la cara y, y yo me acuerdo que yo lo vi a él muy mal. Entonces, cuando yo lo vi así, yo dije, no, yo ya no tomo esta foto no la voy a tomar. Entonces, pero sin embargo, en medio de esa condición, yo recuerdo que yo me paraba al frente y yo siempre decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Y recordaba mucho esa historia de el valle de los huesos secos y yo le decía, Señor, yo sé, así como tú le diste vida a esos huesos, Señor, tú le puedes dar vida a este cuerpo, Señor. Y siempre, hermanos, es tan grande y tan poderosa la palabra de Dios en nuestras vidas que en los momentos difíciles ella llega a la mente, al corazón nuestro y siempre estaba esa palabra de Dios ahí, aunque viniera esos temores humanos, esos temores que de pronto pensaría de que me iba a quedar sola, de que mi esposo se iba a ir, que tenía que irme de acá de la iglesia, todo eso yo lo pensaba y a veces le venían a uno también como esos ataques y yo siempre pues llamaba a mi cuñada y le contaba las cosas y bueno, era algo muy fuerte que se vivía, pero entonces otra vez, hermanos, cuando le fueron a hacer
ese procedimiento de la traqueostomía fue una experiencia para mí muy grande de parte de Dios, porque ese día el doctor también me dijo que a él le podía dar un infarto, o que se podía desangrar, que por tanto antibiótico llevaba ya casi mes y 15 días sin comer nada, entonces que se podía, bueno, debilitar, no sé qué. Entonces cuando el doctor David, él se llama David, y yo a todos les preguntaba el nombre y empezaba a orar, a orar, a orar. Entonces él me llamó y me dijo, mira, le vamos a hacer este procedimiento a tu esposo, pero no hay posibilidad de vida, entonces necesitamos que firmes. Y yo los miraba solamente y yo le decía, doctor, yo sé que él tiene un dueño. Yo a todos les decía eso, él tiene un dueño, él tiene un dueño, doctor. Y sí, hermanos, es obviamente que allá se siente ese ambiente tan fuerte que ellos tienen en su conocimiento, y ellos la guerrean, porque eso sí, hermanos, esos médicos, uno se da cuenta, las enfermeras, ellas en esa UCI, yo recuerdo que se murió Néstor, un muchacho mucho más joven que Alex, y la esposa, la enfermera, me llamó y me dijo, venga, venga, ore por ella, que está muy mal, ya sabe que de pronto su esposo ya no tiene más posibilidad de vida. Yo le dije, el mío tampoco. Yo le dije, el mío tampoco, pero tranquila que Dios está con nosotros. Yo les hablaba como con esa tranquilidad, pero uno sabe que es Dios, no es uno. Entonces yo le dije, no, pues el mío tampoco. Entonces fui y oré por la señora que estaba mal, estaba muy mal. Y bueno, esas experiencias para mí fueron muy lindas, porque al otro día la señora me dijo, no, esa oración me sirvió muchísimo, siento mucha paz, me decía ella. Y yo era, Señor, yo sé que tú estás aquí, Señor, yo sé que tú estás aquí, Señor, yo sé que tú te mueves en este lugar, Señor, no somos nosotros, Señor, y tú lo sostienes a Él como viendo al invisible, Señor. Yo creo a tu palabra, yo sé que tú eres real, yo sé que tú eres poderoso, Señor, aunque estos médicos, Señor, lleguen hasta un cierto límite, Señor, tú tienes autoridad y dominio sobre nuestra vida. Entonces, cuando el médico David, bueno, me dijo, y él estaba así en la plazoleta también, porque mi esposo estaba obviamente como a la alerta de todos los médicos y las enfermeras. Entonces estaba ahí en la plazoleta y él me dijo, firma. Y yo le dije, sí, doctor, ahorita, regálame un segundito. Y yo me fui al frente de la habitación de mi esposo y yo, Señor, guíame, Señor, diríjame. ¿Será que sí, que le hagan esa traqueostomía, Señor? Tú tienes el poder, tú lo puedes parar. Bueno, yo muchas oraciones le hacía al Señor. Entonces cuando me devolví, el doctor me dijo, firma. Y yo le dije, doctor, me hace un favor, me permites un momentico, y me lo llevé así como para el pasillo, porque yo no sentía orar ahí delante de todos esos médicos, porque yo sabía que pronto le iba a dar pena o no sé. Entonces él se quedó mirando y siguió escribiendo. Entonces yo le hablé más durito y yo le dije, doctor, es tan amable y me regalas un segundito allá afuera. Y yo me fui y él se vino detrás mío. Entonces él se vino ahí y yo le dije, doctor, antes de firmar y antes de hacerle ese procedimiento a mi esposo, yo necesito orar por usted. Yo les hablaba así, hermanos, como si los conociera. Y yo necesito orar por usted. Y dice, claro, claro. El muchacho fue todo así sencillo. Y me dijo, claro, claro que sí, señora, claro, ora. Entonces yo empecé a orar y a todos les ponía la mano así en el hombro. Entonces cuando terminé de orar por él me dijo, ven, me hiciste recordar a mi mamá, y le dio risa y a mí también me dio risa. Y yo, bueno, doctor, gracias por lo que va a hacer por él, y vaya en el nombre del Señor Jesús, y yo bendigo sus manos, les decía yo así, y ellos se reían y se iban. Y entonces, bueno, y hermanos, de verdad que esa traqueostomía fue algo, la mano de Dios, porque a mí sí me decían que él iba a durar un año con esa traqueostomía ahí, que él no iba a poder hablar, que él tenía que taparse con el dedito acá. Y cuando lo llevaron pues a hospitalización, eso fue otro proceso también donde vimos y seguimos viendo la gloria de Dios, muy, muy especial. También, bueno, a mi esposo le hicieron también otros procedimientos muy fuertes, entonces yo, no, sí, tranquila, y ella me decía, pero ven, es que yo veo que usted ora allí por el uno, por el otro, ahora ore por mí, me dijo la enfermera Blanca.
Yo me acuerdo que ella me dijo eso, me dijo, yo veo que usted ora y yo sé que Dios está con usted, me decía ella, Dios está, usted está, Dios, ella no me decía que yo estaba cerquita de Dios, sino que Dios estaba cerquita mía. Entonces yo me reía nomás y yo le decía, es que ese es nuestro Dios, le decía yo a ella. Y entonces un médico me dijo, ven, yo quiero saber él qué es que él es raro, me dijo así. Y yo le dije, ¿por qué, doctor? Me dijo, es que yo veo que él habla, llora, habla y mira para arriba y levanta las manos y él, ¿quién es? Entonces yo le dije, no, doctor, lo que pasa es que él es pastor. Entonces me dijo, me imagino esa cantidad de fanáticos que debe tener, me dijo el doctor así. Entonces yo le dije, fanáticos no, doctor, es el pueblo de Dios, le dije yo así. Entonces se le daba risa y por eso ellos manifestaban que nosotros éramos muy raros. Entonces, cuando el doctor me dijo eso, me imagino esa cantidad de fanáticos. Entonces yo le dije, doctor, pero quiero decirle algo. Quisiera orar por usted, por su familia. Yo sé que ustedes se enfrentan a toda esta situación que están viviendo y me gustaría hacer una oración por usted. Y ese doctor se le pasa, uy, esto acá se le ponía así y el ojo aguado. Él se puso el ojo aguado y él me dijo, admiro su creencia, me dijo así ese doctor. Entonces yo le dije, no, Dios, yo le dije, no, doctor, admire al Dios tan grande y poderoso que lo hizo a usted, que me hizo a mí y que lo hizo a él también. Entonces el doctor me decía, no, definitivamente usted es rara, me dijo así. Entonces después, cuando ya mi esposo lo iban a extubar nuevamente, se me acercó una doctora muy pequeñita, no me acuerdo que me daba como por acá chiquitica de ojos verdes, y ella pues me miraba así, y yo la miraba bien firme hacia sus ojos, y empezó a darme el diagnóstico de mi esposo, y me dijo, ven, él ha mejorado, ahí va avanzando. Entonces, bueno, empezó así a darme el diagnóstico, entonces se me quedó mirando y me dijo, ¿tienes alguna pregunta? Me decía, pareciera como si quisieras decirme algo, alguna duda. Entonces yo me quedé mirándola y yo le dije, sí, doctora, tengo tan claro por qué estamos aquí en este lugar. Y yo le dije, y ya entiendo por qué estamos aquí en este lugar. Y es por ustedes, doctora, porque aquí, mira, hay mucha necesidad de Dios en el corazón de todos. Yo le dije, y por eso el Señor nos trajo aquí, porque Él quiere en esta hora tal vez hablarle a su vida, a su corazón. Y bueno, yo empecé a decirle muchas cosas y yo le dije, la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estéis cansados, cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y ella se me quedaba mirando y empezó a llorar. Así empezó, a ella sí se le salían las lágrimas. Y me dijo, ay, esto tan lindo, yo nunca había escuchado de esto es hermoso. Me decía, esto es hermoso lo que tú estás diciendo. Entonces me dijo, quiero que, yo le dije, doctora, ¿puedo hacer una oración por usted? Me dijo, claro que sí. Y claro, hermanos, eso las enfermeras, los médicos, todos se quedaban como mirando, esta señora, ¿qué está haciendo con esta doctora? Como así todos sorprendidos. Y a mí, yo no sé, pero de verdad, hermanos, que cuando Dios a uno le da una seguridad, una convicción, uno como que se sale del lugar donde está porque es algo espiritual tan fuerte que uno se sale de ese lugar. Y era algo que yo sí sentía como si Dios me hubiera traspasado a otro tipo de trabajo. O sea, yo sentí eso, yo sentí de que no era lo secular, que uno, lo normal que uno hace con la iglesia, en la parte aquí, los cultos, hablarle aquí a los hermanos, aconsejar, de pronto las visitas que llegaban, sino yo sentía como si Dios me hubiera llevado a otro lugar de trabajo. Y hubo un momento en que yo, cuando mi esposo le dio esa fiebre tan alta, que el doctor me dijo, es que lamento tanto no poderte dar buenas noticias de tu esposo. Y yo le decía, no, doctor, yo sigo creyendo, le decía yo sigo creyendo. Y él me respondía, sí, la fe, esa fe suya, me decía él. Entonces, yo cuando entré en esa camilla de hielo, hermanos, hubo un momento en que él lo tenían con una sábana pegada, mojada, y tenía una corona como de gasa
con hielo, como una gasa en hielo y mucho hielo por todos los lados, porque el doctor decía que no, o sea, que no le podían controlar esa fiebre, que tenía doble antibiótico. Y entonces cuando a él le pusieron todo eso, el doctor fue cuando me dijo eso, que lamentaba no darme buenas noticias de mi esposo. Y yo le decía a él que yo seguía creyendo, que yo seguía creyendo. Y sin embargo, cuando yo lo vi, hermano, la primera impresión, yo sí invoqué el nombre del Señor. Yo dije, hay poder en el nombre de Jesús. Y yo dije, Dios mío, mi esposo con semejante pulmonía y en esa camilla de hielo. O sea, yo asimilé eso, yo dije, pero sin embargo yo seguía, o sea, yo decía, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, Señor, yo te sigo creyendo. Y bueno, y yo llegaba acá a la casa y pues si era la confrontación fuerte, yo a los niños no les contaba esto, la verdad, hermano. A veces cuando llamaba así a la familia de mi esposo o una hermana, yo les contaba y ellos me decían, y Paula me dijo aquel día que ella se tiraba al piso y ponía el oído debajo de la puerta para escuchar, porque yo no, digo, yo solamente hacía así porque yo no les contaba a ellos pues por la situación tan crítica que estaba mi esposo, entonces yo como que no quería pues que ellos como que supieran para que estuvieran más bien como tranquilos. Y sin embargo, bueno, hubo un momento en que sí, David Esteban me dijo, pero tú, ¿por qué yo escucho que le cuentas al uno al otro y por qué no me cuentas a mí? Entonces, pues fue una confrontación también como mamá y yo dije, sí, de verdad, o sea, ellos también necesitan. Entonces ahí fue cuando yo empecé como a contarles más a ellos pues la situación que vivía mi esposo. Pero yo les confieso, hermanos, que había momentos aquí en la casa donde Dios se manifestaba, donde yo sentía también un gozo muy especial. O sea, yo sentía una paz. Recuerdo que yo esa vez puse canciones de alabanza, de exaltación y de reconocimiento al Señor, y en mi cuarto hay una foto grande de nosotros. Y yo fui y le impuse las manos a mi esposo acá en el pecho en esa foto y yo sentí que el Espíritu Santo me tomó y yo empecé a danzar por todo alrededor de la cama. Eso yo saltaba y saltaba y yo como que sentía a Dios tanto, tan de cerca, y ahí fue cuando yo me solté y yo dije, Señor, haz tu voluntad. Y yo le decía, Señor, prepárame si va a vivir o prepárame si tú te lo llevas, Señor, es la decisión que tú quieras tomar. La decisión que tú digas, Señor, yo me sujeto. Y yo decía, Señor, y yo sé que si tú te lo llevas, Señor, tú eres mi sustento, tú estás conmigo, Señor. Yo sé que tú cuidarás de mí, de mis hijos, Señor, porque, hermano, yo soy huérfana, somos 4 hermanos que quedamos huérfanos. Y yo decía, Señora, tu palabra dice que así como tú sustentas de los huérfanos, sustentará de las viudas. Y yo todo eso le decía al Señor, porque lo más lindo, hermanos, es como cuando usted le expresa a Dios la realidad de su humanidad, de su condición, de que usted sin Dios no es nada, de que usted desfallece si no tiene al Señor, que usted de verdad sin Dios, hermanos, uno a veces hay momentos que uno tiene ciertas capacidades y como que uno quiere, o sea, como que uno cree que, uy, yo tengo estas capacidades, pero no, hermanos, no somos nosotros. Recuerda que cualquier movimiento de nuestro cuerpo, cualquier neurona que usted sepa, que usted tenga en su vida aún de pronto más desarrollada que otros, es Dios. Es Dios realmente quien está ahí con nosotros, con lo que Él ha creado en nuestro cuerpo. Entonces, cada momento, hermanos, que el Señor me permitía vivir en ese lugar, siempre, esa vez que yo viví esa experiencia aquí, al otro día yo me fui a la clínica y ya yo iba resuelta. Yo dije, para las que sea, Señor. Yo le dije al Señor así, yo le dije, para las que sea, para lo que toque, Señor. Entonces yo me fui y ya Dios me empezó el Señor hubo un momento en que me dijo, encárgate de esto que yo me encargo de él. Entonces voy a decirle a David Esteban que muestre unas foticos donde ya yo empecé a sentir, a entregar la palabra de Dios en ese lugar. Y el Señor me decía eso, que fuera agradecida, y mandé a hacer esas tarjetas de agradecimiento y yo recuerdo que fue una experiencia muy linda entregar esas Biblias, entregar la palabra cuando uno se suelta,
de lo que uno tanto se aferra como humanamente. Pero cuando usted entiende, hermanos, que Dios nos tiene aquí en la tierra con un propósito y es de verdad para que su palabra sea extendida, sea predicada en toda la tierra. Y yo me acuerdo que yo tenía esas 10 Biblias acá y a medida que yo iba entregando cada Biblia, mi esposo iba mejorando. A medida que yo tenía esas 10 Biblias acá. Y yo recuerdo que yo empezar a entregar la primera Biblia y cuando empecé a entregar la primera Biblia fue cuando yo sentí que empezaron a darme buenas noticias. Y luego la segunda Biblia. Y cada día eso fue una experiencia muy, muy linda. Y yo recuerdo que detuve las Biblias acá en la mesa y yo como que ese día tenía pues como tantas cosas en mi vida que salía de afán y corría y se me quedaba la Biblia. Y cuando yo detenía las Biblias acá, se detenía el procedimiento de mi esposo. Pero cuando yo llevaba la Biblia, seguía y avanzaba el otro día. Y yo le decía, Señor, esto es tan grande, esto es tan especial. Y cuando la última Biblia que entregué fue ahí en hospitalización, se la entregué a una terapeuta. Y yo dije, no, yo no me puedo quedar con esta Biblia, yo necesito necesito buscar a alguien, pero yo necesito entregar esta Biblia. Y cuando yo le entregué la última Biblia a la terapeuta, ella se puso a llorar, mi esposo lo iban sacando en la silla de ruedas y ella se puso a llorar. Y me dijo, ¿usted cómo sabía? ¿Usted cómo sabía lo que yo necesitaba? Me dijo, ¿usted cómo sabía? Y yo le dije, no, no soy yo, es Dios, es Dios. Y ella me decía, esto que usted me acaba de entregar es doble, me dijo así. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque mira, acá viene un bebé en camino y me mostró así el estómago. Yo no había visto que estaba embarazada. Me dijo, mira, esto que usted me acaba de entregar es para, me dijo, hiciste dos en una, algo así me dijo. Me dijo, es para este bebé que viene en camino. Entonces yo le dije, ay, ¿estás embarazada? Me dijo, sí. Yo le dije, ¿estás embarazada? Me dijo, sí. Y yo le dije, mira, la mejor herencia que tú le puedes dejar a tu hijo es Dios. Porque el resto, aquí en la tierra, la gente se prepara para todo. Pero el resto, aquí en la tierra, hay las posibilidades de pronto de uno prepararse. Pero es importante prepararnos para la eternidad. Cuando yo le entregué la Biblia al doctor Eder Cáceres, ese día fue cuando sacaron a mi esposo de UCI. Y yo llegué a la puerta y yo, Angelita, le dije yo a la muchacha, a la portera, yo le dije, Angelita, no, ella me vio y me dijo, doña Diana, tu esposo, don Alex ya no está aquí. Y yo sentí como, ay Señor, ya llegó mi momento de dejar este lugar y me dio esa nostalgia. Yo le dije, Angelita, yo necesito entrar, déjeme entrar. Entonces me dijo, pero no se demore. Yo le dije, no, necesito al doctor Eder. Y el doctor Eder estaba en otra unidad, estaba súper tapado y le veía solo los ojos. Y yo le dije, doctor, vengo hasta acá porque no me puedo ir sin dejarle esto. Yo sé que usted tal vez ha estudiado, ha comido, le dije yo, mucho libro para aprender la medicina. Pero doctor, le entrego el libro de la vida eterna, el libro que lo va a preparar para la vida eterna. Y el doctor agachó los ojos y me dijo, doña Diana, fue una experiencia muy linda la que viví con usted, me dijo así. Fue una experiencia de verdad que aquí y en mi profesión nunca la había vivido. Dijo, porque uno se enfrenta a familiares donde lo tratan a uno mal, donde siente uno esa presión tanto de la parte laboral de uno, de la clínica, del paciente y de la familia. Dijo, pero con usted fue algo tan diferente, doña Diana, porque sí, toda la semana que yo me veía con él de lunes a viernes siempre hablábamos. Él me preguntaba que si tenía hijos, me preguntaba que qué hacíamos y a él fue pues el que yo más
Dios me dio la oportunidad de poderle hablar. Y hermanos, esta experiencia, ¿qué me dejó a mí marcada? De que yo no tengo que callar lo que Dios ha hecho en mi vida, que necesito hablarle a las almas. Cuando una vez estaba en mi agonía, en mi tristeza, en mi dolor, fui al altar y me tiré, me acosté en ese altar. Y yo le dije, Señor, hoy la voy a dar toda, toda para orar por mi esposo. Y cuando yo le dije eso al Señor y me fui a orar, el Señor me dijo, así como sientes ese dolor por tu esposo y quieres orar por él, quiero que lo haga por las almas. Quiero que gimas, que clames por aquellos que no me conocen, por aquellos que están lejos de mí. Y hermano, yo le digo, esta es la responsabilidad más grande que yo he adquirido en este procedimiento con mi esposo. Y esto no me deja tener paz. El 31 me paré en esa ventana y yo veía cómo celebraban con esa pólvora, con todo eso. Pero yo miraba todas esas casas que podía visualizar acá en esta ventana y yo le decía, Señor, me diste la vida. Pero Señor, esa vida que caminas, Señor, sobre esta tierra, sea con un propósito. Y es de despojarme de todo lo que tú me das para poderle hablar a la gente de ti, Señor, a las almas. Y hermanos, yo quiero manifestarles algo. Yo sé que yo siento que el tiempo que nos queda aquí es corto. Y algo Dios va a hacer antes de irnos de acá. Yo lo creo, yo lo siento. Y yo sigo creyendo que Dios iba a hacer algo especial. Y el tiempo que nosotros estemos aquí es porque algo Dios quiere hablar a su pueblo, a su iglesia. Es porque algo el Señor va a hacer en alguna vida, en algún corazón. Y yo le dije, Señor, que tu voluntad sea hecha, Señor, en este lugar. Es porque Dios se va a glorificar de una manera muy grande y muy especial en muchas personas que no le conocen. El mundo está viviendo una crisis, pero la iglesia no. La iglesia está viviendo el mejor tiempo de seguridad, de convicción y de fe en Dios, donde realmente nosotros tenemos que ser los trabajadores de la última jornada y demostrarle al mundo que hay un Dios vivo, que hay un Dios que transforma, que cambia y que renueva y que levanta. Así que hermanos, preparémonos para lo que viene. Prepárese en fe, prepárese en búsqueda. Tal vez muchos declaran de que hay muchos que están fríos espiritualmente, que están cambiando, pero no, hermanos, Dios es poderoso para sostener esta iglesia. No olvidemos que es Dios el dueño de esta iglesia, no son los líderes, no son los pastores, no es la iglesia pentecostal, es Dios el dueño de esta iglesia, porque Él lo dio todo por amor a nosotros. Y yo sé que en estos últimos tiempos, si su palabra lo dice, yo lo creo. Él va a enviar un avivamiento grande, grande para su pueblo, donde las gentes, dice la Biblia, que las naciones reconocerán que Él es Dios. Donde el mundo entero reconocerá que Él es Dios. Y Dios necesita hombres y mujeres que nos levantemos con valentía, con autoridad y con poder para enfrentar
lo que viene, para enfrentar a lo que Dios realmente nos ha puesto aquí en la tierra. Así que, hermanos, como dijo Dios a través de la hermana Elizabeth, déjate impactar no por un testimonio, sino por el poder de Dios en la vida suya, en la vida de cada uno de nosotros. Y si tienes que hablar, hable de Dios, no callemos, no callemos, no callemos, porque el propósito de Dios de la salvación en nuestras vidas es por eso, para que usted viva en santidad, pero también para que le sirvamos y podamos hablar a muchos de los que no le conocen a Él. Dios les bendiga, hermanos. Estamos sostenidos como viendo al invisible. Esta iglesia sabe a quién sigue. Nosotros debemos de tener presente que nuestro Dios va con nosotros, que a través de los cambios que vengan en los tiempos, Dios nunca nos abandonará. Él siempre peleará por ti para que tú estés tranquilo. Aunque pasemos por valle de sombra de muerte, aunque pasemos por desierto, Él va con nosotros como poderoso gigante. Él abre los cielos a favor de su iglesia. Oh, Él hace brotar de la roca agua para sostener a su iglesia. Esos momentos de sequedad, yo pude vivir literalmente lo que es sentirse totalmente sin una gota de agua, todo el cuerpo seco, pero oh, aleluya, cuán bueno es el Señor. Yo les decía que antes de vivir este momento sucedió algo muy especial, y es que yo entré como a ese espacio diferente, a ese espacio como que espiritual, de tal manera que veía aún personas, enfermeros que me decían solamente 15 días y ya no vivirás más. Pero para mí era como una confrontación, era como un momento de enfrentamiento a la grande realidad. Y dentro de mí había algo que se movía, y era el Señor diciéndome, aleluya, que Él estaba conmigo, pero la condición que estaba viviendo era tan fuerte que era una confrontación de la misma fe, en quién confiamos, de quién dependemos. Era algo tan fuerte que mi esposa me decía de que yo me movía en esos momentos y le decía que ya yo no quería estar ahí, que Dios me había hablado, que Dios me había mostrado lo que Él iba a hacer en mi vida. Oh, hermanos, era algo tan fuerte. Sentía también que se me acercaban hasta otras personas y me decían, ya de esta no te vas a levantar, no vas a predicar más, ya te vas a ir, de esta no te levantas. Hermanos, era algo fuerte y era algo que yo vivía dentro de sí. Así como les compartíamos la primera enseñanza que Dios me permitió vivir o experimentar o ver en lo espiritual, lo que estaba sucediendo en la iglesia a favor de mi vida. Así también empecé a vivir cosas especiales en el Señor. Empecé a vivir cosas maravillosas, lo que les decía a mi esposa, en esa condición de inconsciencia. Hay algo que también nos continúa dominando y es la presencia del Señor. Yo levantaba las manos y lloraba por horas, y aún en las noches, en las madrugadas, que las enfermeras que hacían ronda le decían a mi esposa, él con quien habla tanto, ¿por qué balbucea sus labios? ¿Por qué levanta las manos y por qué llora? ¿Con quién habla él? Y es ahí donde entonces mi esposa les testificaba de realmente lo que nosotros éramos y a quién le servíamos y en quién confiábamos. Oh, hermanos, realmente he aquí donde Dios, aleluya, podemos experimentar que Él nos guiará aún más allá de la muerte, que Él nos guiará en cualquier momento difícil, que Él no nos abandonará. Un día hay que partir, pero Dios continúa con nosotros. Oh, hermanos, yo quiero decirle en esta mañana
que realmente todo esto nos ha llevado a profundizar mucho más en Dios y a experimentar lo real que es esto, la realidad de la vida eterna. Entender que hay vida y vida en abundancia. Entender que un día partiremos. Oh, hermanos, no le tenemos miedo a la muerte porque tenemos vida más allá de la muerte. Cristo le ha placido darle a usted y a mí vida más allá de la muerte natural. Hay vida eterna, hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien que lo adore allá en su casa, alguien que le dé la gloria a Dios. No te apegues a las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo no nos llevarán a la eternidad, sino es Cristo en nosotros. Grande, grande es tu nombre. Santo, santo, santo eres tú, Jesús. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te impide para que tú corras a Dios? Bendito. ¿Qué te impide para que tú te sueltes en Dios? ¿Qué te impide para que tú tomes lo más grande en la vida? ¿Qué te impide para que tú valores lo que Dios nos está brindando? Oh, hermanos, mi esposa tituló esto, sostenido como viendo al invisible. Yo les decía de que llegó un momento en que yo pensaba de que ya yo no iba a vivir más. Y Dios me permitió vivir en esa dimensión. Veía cosas de las tinieblas exteriormente, cómo se movían alrededor. Pero había alrededor mío una protección divina. Había alrededor de mí una protección sobrenatural. Y podía ver los estragos que hace el enemigo en la vida de aquellos que no tienen la protección de Dios. Veía a mi alrededor en los otros cubículos cómo las tinieblas tenían dominio, porque lo espiritual es más real que lo natural. Por esa razón nosotros debemos de entender esto, que esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Señor Jesucristo te ha dado a entender, te ha dado el conocimiento de la verdadera realidad. Entiende que somos creados por Dios, somos seres humanos y que Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina y le ha placido darnos eternidad con Él, con Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos, en ese momento, lo que yo les compartí en la enseñanza pasada, yo sentía tanta sequedad que yo dije, hasta aquí llegó. Y en ese momento de experiencia, en esa inconsciencia, o sea, desconectado de lo natural, yo me despedía, que yo estaba como en un cubículo transparente y había muchas personas, muchos de ustedes, pastores, mucha gente. Y muchos empezaron, yo me les despedía de esta manera. Yo veía esto y me despedía de todos. Y muchos en ese momento también se despedían. Pero yo veía de que yo no me iba. Yo veía de que ya yo no me desconectaba total del mundo. Y muchos decían, ya no hay nada que hacer. Pero después veía entre todo ese grupo grande de hermanos que había un grupo de hermanos que me decían, no, todavía no. Dios te necesita todavía. Esto es para que su nombre sea glorificado en este lugar. Eso es para que Él sea reconocido en este lugar. Y los hermanos me meneaban la cabeza. No olvido esa imagen. Me decían, no, todavía no. Vamos a invertir más tiempo de clamor, de búsqueda. Era algo que me impactó. Muchos decían, ya no hay nada que hacer, pero otros estaban parados en la fe en Cristo Jesús, porque Dios les había hablado. Escúcheme, Dios les había hablado. Hermanos, y cuando Dios habla, el pueblo cree, y cuando el pueblo cree, la gloria de Dios se manifiesta para su gloria y su honra. No tenemos a un Dios mudo, no tenemos a un Dios que no comunica, es un Dios que habla a su iglesia, su palabra, sus promesas, para que su pueblo crea y viva la fe. ¿Cuánto le crees a Dios? ¿Cuánto le crees a Dios? Es la hora de vivir la fe. Es la hora de poner la fe en práctica.
Cuando mi esposa me contaba todo esto que les ha compartido, yo estaba en un momento inconsciente, pero yo veía tantas cosas hermosas, tantas cosas sobrenaturales. Veía la grande necesidad de Dios. Veía también muchos hogares que eran hogares que sembraban. Eran hogares especiales, que su hogar era un lugar de riego donde llegaban muchas personas a aprender a sembrar en el agua. Cuando yo veía esos sembríos, yo decía, cuán hermoso es esto. Y era la experiencia de muchos hermanos en la vida de muchos otros hermanos sembrando en el agua. Era algo tan especial para mí. Lo que Dios hace en nuestra vida, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, son cosas grandes. No le dediquemos tanto tiempo a lo que no vale la pena. Es la hora de profundizar en Dios. Es la hora de ver la gloria de Dios. Es la hora. Hermanos, me acuerdo tanto en esos momentos que el Señor me permitió vivir de inconsciencia, que estaba inconsciente, además de ver la grande necesidad de Dios en el mundo. Veía también en la vida de muchos hermanos la gloria de Dios, la bendición de Dios, el respaldo de Dios, pero también veía en otros altivez y orgullo. Veía en otros que vivían tan lejos de la ventana de la eternidad, como que se abren todas las ventanas en la vida de prosperidad y como que nos acostumbramos a tantas cosas que Dios nos ha dado, pero tienen cerrada la ventana de la eternidad. Y cuando se tiene la ventana de la eternidad cerrada, no se puede pensar en lo eterno, no se puede anhelar lo eterno, no se puede vivir en lo eterno, no se puede cada día como que disfrutar lo que Dios nos ha prometido, porque hay muchas ventanas abiertas de prosperidad y como que vemos y estamos esperando esto que pase, y si no pasa, ¿qué pasa? Y si las cosas se vuelven peores, ¿qué pasa? Necesitamos tener abierta la ventana de la eternidad. Y déjame decirte que Dios me hablaba algo muy importante. Y es que en el tiempo que estamos viviendo no es suficiente saber que Cristo viene. Porque todos sabemos que Cristo viene. No basta solo el conocimiento de que Cristo viene. No basta con saber que es verdad la palabra de Dios. La Biblia, donde hemos leído, nos muestra la esencia de nosotros estar en este evangelio. Por esa razón, Pablo le comunica a Timoteo que él realmente esto no solamente era para su vida, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí está la clave de esto. Aquí está la clave, hermanos. No basta con tener conocimiento. No basta con decir, ya yo lo sé. Necesitamos en este tiempo amar su venida. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que en nosotros haya un gran deseo. Amar su venida, amar su venida. Él, si nos tiene que remover, nos removerá, pero debe haber en nosotros una pasión, un anhelo por su venida. Amar su venida. El apóstol Pablo lo afirma. Aleluya. Y no solamente a mí, sino para todos aquellos que aman su venida. Amarlo. Hermano, no puede haber algo más fuerte en nuestra vida. ¿Qué nos impide correr hacia Dios? ¿Por qué darle tanta larga a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Esto no significa o no depende de tu esfuerzo, no depende de sacrificio, depende de querer, de anhelarlo. Lo demás lo hace Él. No depende sino de entrega total. No depende de otra cosa, sino de tomar una decisión de entregarlo
todo, todo, absolutamente todo. Cuando mi esposa me decía de que me metieron en una camilla de hielo, yo salí como tan sensible de esa condición, tan sensible, que yo lloraba cuando ella me contaba. Ella me vino contando como por parte, porque el médico le dijo, él va a salir muy sensible y no es bueno de que esté ni tan alto ni tan bajo, contrólale esa parte emocional. Yo me acuerdo tanto que siempre lloraba y lloraba y lloraba en esos momentos. En todo ese tiempo veía tantas cosas preciosas, cosas maravillosas que Dios tiene para los que aman su venida. Que la vida sin Él no vale nada. Que la vida sin Él no vale la pena vivir sin Dios. ¿Por qué apegarnos a las cosas de este mundo? Déjame decirte que la vida es de Dios. Él te ha dado la vida. Él me ha dado la vida. Vivimos por Él. Y Él le ha placido traernos a la vida para darnos una oportunidad de vida eterna. Por esa razón, yo quiero decirte lo que dice Romanos 8, 18 al 24. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Hay aflicciones y las pasaremos. Si las pasó Jesús al máximo, al clímax, nosotros pasaremos aflicciones. Pero Él lo ha prometido de estar con nosotros en nuestra humanidad. Y Él nos dice, así como yo he vencido, vosotros también venceréis. Bendito sea el nombre de Jesús, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así está establecido, de los hijos de Dios. Y esos hijos de Dios, aquí estoy viendo más de 100 equipos o personas conectadas. Tú haces parte de esta gloria de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. En todo este proceso que ellos decían, el corazón no va a resistir, el corazón no puede aguantar todo lo que le vamos a hacer, pero alguien que hizo el corazón lo sostuvo. Fue la presencia de Dios que me sostuvo. Fue la presencia de Dios quien me permitió resistir todas estas cosas y pasar esta situación y salir para la gloria de Dios en victoria. Pero si Él me hubiese llamado, también hubiese alcanzado la victoria. Me llama la atención que me hablaron de un joven, de un adolescente, que ustedes hicieron una oración en una dominical. Y este adolescente le dijo a los padres, oh mamá, si Dios no levanta al pastorales, con esta oración él sintió algo especial. La fe, la convicción, Dios nos ha llevado a nosotros a experimentar la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, él dijo, si con esta oración este joven, este pastor no se levanta, no mamá, pero Dios lo quiso hacer por su gracia, por su propósito, por su voluntad. Y no solo ella, sino que también nosotros vivimos, que tenemos estas primicias del Espíritu. Esta bendición de tener a Dios en nuestra vida. Es Dios en nosotros. No solamente con nosotros, sino en dentro. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Hermanos, tribulaciones viviremos, pero en medio de la tribulación Dios es glorificado. Cuando ponemos la fe en práctica, no puede ser más fuerte lo exterior que lo interior. No puede ser más fuerte la persecución que Dios en nosotros. Yo me acuerdo tanto que lo sentía como un reto y era algo que me llevaba, oh aleluya, a reconocer la grandeza de Dios, a valorar lo que Dios nos ha dado. Hermanos, si uno no sale igual de una condición de esta, uno sale dándole gracias a Dios por las cosas que se nos vuelven cotidianas. Un despertar, un anochecer, un abrir los ojos, un respirar, hermanos. Eso es un milagro de Dios. Pero el milagro más grande es lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nos ha hecho hijos suyos. Y hoy la más grande realidad es que Dios nos ha destinado para la eternidad con Cristo Jesús. Hermanos, me acuerdo tanto que una enfermera se me acercó cuando volví a la conciencia y lloraba, y lloraba, y era una enfermera que ya había hablado con mi esposa. Y me decía, yo lo veo y no lo creo. Yo no veía esperanza de vida en usted, Alex, pero su Dios lo ha hecho. Y su nombre es Jesucristo, el dueño de la vida. Entendamos profundamente que le pertenecemos a Él. Entendamos profundamente que le pertenecemos al Dios vivo, que Él nos ha llamado para su gloria y para su honra. Solamente corre hacia Él. Míralo a Él, vive para Él, corre hacia Él.